nos va entreteniendo. Y esa palabra recuerdo que me entró mucho a mi corazón porque el tiempo se va rápido. Amén, el tiempo se va rápido y Él nos va entreteniendo y nosotros tenemos un legado de parte de Dios, tenemos una misión, amén. Nosotros somos soldados del ejército de Cristo y Jesucristo nos dio una misión, amén. Y entonces el enemigo nos va poniendo tropiezos cada día para no ejercerla, amén, para no cumplirla. Y va poniendo luchas tras luchas, pruebas tras pruebas, desaliento tras desaliento, amén. Y nos enfrasca en ese círculo cada día y nos quiere desenfocar de la visión que el Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo ha puesto sobre cada uno de nosotros, amén. Y cualquiera de nosotros podemos decir, no, pero conmigo no. Mire, la Biblia dice que antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre nos escogió. Y Él nos predestinó, amén, para llegar a cabo su plan de salvación. Fíjese que cuando Él estaba orando en el libro de San Juan, capítulo 17, dice el Señor, Padre, no solo oro por ellos, o sea, hablando por sus discípulos, sino por los que van a venir a través del mensaje de ellos. Y somos nosotros, amén. Nosotros venimos a través de ese glorioso mensaje de aquellos hombres que dieron en aquel tiempo, amén. Y la palabra ha venido sobre generaciones y sobre generaciones. Y Dios nos insta en su palabra, amén, a traducirla a nuestros hijos, amén. Pero el enfoque en esta mañana es que el Señor nos ha hecho libres para bendecirle, para honrarle, para exaltarle y para glorificarle, amén. A su tiempo segaremos, dice, si no desmayamos, amén. Yo estoy agradecido con el Señor, hermano, disculpe, pero ando bien tapada la nariz, como dice, amén. Fíjese que hace una semana, hermano, yo le estaba pidiendo al Señor un milagro, amén. En la semana que empezó, amén, hermano. Yo le decía, Señor, haz un milagro, le decía. Amén. Y mire, hermano, estoy asustado. Pues no asustado en el aspecto porque ya conocemos a nuestro Señor, ¿me entiendes? Como que usted conoce a su papá, ya sabe cómo es su papá, pero tan rápido que Él contesta, amén. Hay veces yo no entiendo, hay oraciones que sí, Él tarda. Pero realmente Él dice que cuando pedimos con un corazón humillado, Él nos responde, amén. Dice que Él conoce su necesidad y Él la va a suplir conforme a sus riquezas en gloria, amén. Y yo le decía, Señor, pero si tú hiciste esto. Y mira, hermano, Dios ha sido fiel. Y se manifiesta de varias formas, de varias maneras, amén. Solo créale al Señor, aférrese a su milagro, amén, hermano. Aférrese a la fe, amén. Que el diablo no nos arrebate esa visión, ese milagro que usted espera, que no lo arrebate el enemigo, que usted llegue a poderlo cumplir, amén, que pueda usted verlo con sus propios ojos, lo que usted anhela en su corazón y le ha pedido al Señor. Yo tengo oraciones de hace 21 años atrás, amén, que todavía las estoy esperando, pero estoy creyendo y fíjese que ya la mayoría de ellas ya se me van cumpliendo, amén. Ya son unas, dos, tres, cuantas que me quedan ahí, pero la mayoría Dios la ha cumplido, amén. ¿Y para mí cuál es el regalo más grande? Y para usted me imagino que sí, también, porque todo se acaba en esta tierra, todo. Pero el regalo más grande que Dios nos puede dar es la salvación de nuestras almas. Y que podamos hacer su voluntad, amén. Porque yo el día que me vaya con Él, yo quiero decirle, Señor, he podido hacer tu voluntad. Al menos lo intenté, Señor. Me propuse. Y gracias a ti, Señor, sé que lo logré. Amén, porque mire, no estamos solos. Dice que el Espíritu Santo está todos los días hasta el fin, va a estar con nosotros. No hay un momento que Él nos va a dejar, que nos va a desamparar. Hay veces vamos a sentir como que Él nos dejó, como que Él nos abandonó. Amén, como sintió José cuando estaba preso en la cárcel en Egipto. Pero de ahí el Señor lo levantó, como cuando estaba en la cisterna, que sus hermanos lo habían echado en la fosa. De ahí el Señor lo levantó. Amén. Lo puso en alto, ¿pero por qué? Porque honró el nombre del Señor, amén. Porque en medio de ese círculo, cuando Él estaba rodeado de todas esas personas que no lo querían, Él fue humilde, amén. Aún cuando la mujer de Potifar se le acercó a Él no la tocó porque y no era casado, Él era un joven. Pero Él dice, no puedo hacer eso porque mi Dios no le complace que yo tome algo que no es mío, amén. El Señor me ha enseñado a honrarle hasta el final, y José se mantuvo fiel y se mantuvo firme y fue a ser el segundo de Faraón, amén. El segundo de Faraón y no solamente lo salvó a él,
sino que pudo introducir a su familia a la tierra, amén, a la tierra donde en aquellos entonces no había alimentos, usted sabe, los 7 años de abundancia, los 7 años de escasez, escaseó todo por Egipto, todo por Canaán, pero el Señor lo usó a él para ese momento, amén, y para poder servir de bendición a los demás, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos ayuda a ser de bendición a los demás, amén, hermanos. Y así mismo, como cuando Jeremías estuvo en la cisterna, amén, después de haber profetizado y declarado la palabra del Señor y haberle servido los atrios del Señor, lo echaron en la cisterna. ¿Por qué? Por proclamar la palabra. La cisterna era como le decimos, como un pozo. Esa era la cisterna, amén, se le llamaba como un pozo. En ese pozo nada más que era un pozo seco, como con barro, lodo. Entonces ahí los ponían a los presos, amén, en aquel entonces. A los presos que los miraban ellos más letales, más crueles, más malos, como decían, ¿me entienden? Entonces ahí echaron al pobre Jeremías por proclamar el mensaje de la palabra del Señor, por llevar la verdad, el mensaje de salvación, amén. Pero Dios estaba trabajando. Mire, Jeremías les profetizó a los de Judá, a los de su propia gente, y no le creyeron, amén. Pero Dios le habló a Nabucodonosor en aquel entonces, al rey de Babilonia, y los impíos creyeron a la palabra del Señor, y los propios de Judá no creyeron a la palabra del Señor, amén, y honraron a Jeremías y lo sacaron de la cisterna y lo pusieron en alto, amén. Y se asustó Jeremías cuando dijo: el Dios tuyo, tú eres Jeremías, así como uno conoce. Ya Dios le había declarado que era el siervo de Jehová que estaba ahí delante de ellos, amén. Entonces usted no tiene que tener ni miedo ni temor, porque Dios va peleando por usted. Usted no lo mira físicamente, pero Dios está peleando detrás de usted. Dios está moviendo gente, Dios está moviendo montañas, Dios está moviendo circunstancias para que usted pase seguramente al otro lado, a recibir lo que el Señor le ha prometido, amén. Para Dios no hay nada imposible. El Señor dice: mi brazo no se ha cortado ni mi oído se ha cerrado, atento estoy al clamor de mis hijos, amén. Aunque usted crea que no lo está escuchando el Señor, aférrese a Él, aférrese a la fe. Yo estoy creyendo, Señor, yo no te suelto, a como le dijo Jacob cuando estaba peleando con él en el monte: no te suelto hasta que me bendiga, no te suelto hasta que me bendiga, no te suelto. Y llegó la mañana y el ángel no pudo salir de él, amén, y recibió su bendición. ¿Por qué? Porque no desistió a su milagro. Él siguió hasta poder alcanzar el milagro, amén, que tanto anhelaba, amén. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice: ahora bien, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, amén. Por eso es que usted tiene que tener el Espíritu Santo, porque donde está su Espíritu, ahí usted va a encontrar libertad, amén. Se lo voy a leer nuevamente. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice: ahora bien, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, amén. Fíjense, amados hermanos, que hay una oración que uno hace normal. Por ejemplo, el padre comienza a orar, pero usted cuando entra a una intimidad con el Señor, hermano, mire, eso es lo más bello. Eso es lo que se refiere al Señor, que entremos a adorarle en espíritu y también en verdad, amén. Tales adoradores busca el Señor. Cuando uno le adora normal al Señor, no tiene que venir a la intimidad, cambia la atmósfera, amén. Los textos bíblicos, así me pasa a mí. Cuando estoy en el Espíritu vienen los textos bíblicos, amén, aparece la revelación del Señor, amén, se va todo sueño, todo cansancio, todo pesadez, amén, y comenzamos a entrar al Espíritu Santo. Es bonito andar al Espíritu Santo. Y en otra forma, cuando tal vez andamos en el Espíritu y ya no y nos dicen algo, mantenemos la paz. Tal vez aquella persona está decalillándose, tratándolo, diciéndole un poco de mentira, pero usted anda en el Espíritu y soporta. Y el mismo Espíritu le da paciencia, le da gozo, le da fe, amén, le da revelación, el mismo Espíritu Santo de Dios, amén. Juan capítulo 4 versículo 4, él dice, Juan capítulo 4 versículo 4: el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo, amén. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, amén. Por eso tenemos que estar confiados en Él. Tenemos que estar creyendo en su fidelidad. Tenemos que estar creyendo en su misericordia, que son nuevas cada mañana. Amén, hermanos. San Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Oiga, en el mundo, dijo el Señor, que dice: tendréis aflicciones. Amén.
no nos íbamos a liberar de las aflicciones. Dios nos está diciendo, el Señor Jesucristo está diciendo, San Juan capítulo 16 versículo 33, amén. En el mundo tendréis que aflicciones. El hecho que tengamos a Dios en nuestro corazón y el poder de Jesucristo en nosotros, que es el Espíritu Santo, no quiere decir que no vamos a tener aflicción. Vamos a tenerla, amén. Pero ¿qué dice? Él ha vencido al mundo. Él ha vencido la tempestad que estás pasando. Dice que Él fue tentado en todas las cosas, pero ninguna de ellas pudo vencer. Entonces esa misma victoria el Señor nos entregó en la cruz del Calvario, amén. Acordémonos, amados hermanos, que no es con espada ni es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu que vamos a poder vencer, amén. Es en su presencia, es en su Espíritu Santo en el cual Él nos da la victoria para seguir adelante, amén. San Juan capítulo 8 versículo 32 declara: conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer ¿qué? Libres, amén. San Juan 8:36 declara, amén, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, amén. Estos versículos nos enseñan la libertad con que Cristo nos hizo libres, amén, hermanos, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero muchas veces seguimos arrastrando el pecado, amén. Muchas veces el pecado quiere seguir en nosotros, amén. Y Dios nos manda a abandonar el viejo hombre, amén, a que no surja en nosotros, amén. Dios nos manda a aborrecer esas costumbres que traíamos del mundo. ¿Cuál es el mundo? Donde pecábamos deliberadamente, amén. Y nos manda a abandonar todas esas cosas, porque somos nueva criatura en Cristo Jesús, amén. Ya no somos los mismos, somos hechos conforme al corazón de Dios, amén. Y dice que somos carta leída. En San Juan capítulo 5 versículo 16, creo que es Mateo, San Juan, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo, amén. Somos revestidos con su poder, iglesia. Su poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades, amén. Él se va perfeccionando cada momento en nuestras debilidades, amén. ¿Y Él para qué se perfecciona? Para presentar los actos ante el Padre, amén. Para que ya no carguemos el mismo pecado, el mismo error, la misma culpabilidad, amén. Sino presentarlos limpios, sin mancha y sin arruga ante la presencia del Señor, amén. Por eso tenemos un gran intercesor, que es el Espíritu Santo, el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo, que está intercediendo por ti y por mí. Está peleando tu batalla, Él está peleando, Él allá no está parado, no está detenido, Él está peleando, está intercediendo por ti, está intercediendo por mí. Señor, allá está mi hija, Señor, allá está mi hijo. Míralo, Padre, míralo, Padre, míralo, Padre. Míralo, Señor, por favor. Te suplico que lo mires, Señor. ¿Y sabes qué es lo que detiene a nuestro Padre en su ira, hermano? Sus llagas, sus heridas. Mira, papá, este fue el precio que yo pagué por ellos. Mira, estas son mis heridas. Entonces el Padre se recuerda, amén, del sacrificio inmenso que nuestro Señor tuvo en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí, amén. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos leal sacerdocio, linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios por medio de su sangre, para vencer, para triunfar, amén, y para arrebatar los milagros, amén, que Cristo Jesús tiene para nosotros, amén, hermanos. ¿Qué dice Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14? Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo voy a oír desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré, ¿qué dice? Su tierra. Esto le dijo a Salomón, amén. ¿Y qué más le dijo? Cuando Salomón hizo aquella casa, aquella iglesia grandísima, vamos a ponerle así, aquel templo enorme, ¿qué le dijo? Si vos andas en mis caminos, le dice, esta casa que ustedes miran aquí, le dijo el Señor, amén, será de testimonio para todas las generaciones que vengan. Y se acordará, hablándolo terrenalmente, y se acordarán que hubo un Dios en Israel. Pero ¿qué le dijo a Salomón? Si anda en mis estatutos y en mis mandatos, amén. Pero si tú decides andar tras tus dioses y tras los dioses y tras tus caminos, esta casa va a ser de espanto para todas las generaciones, amén. ¿Y qué cree que fue lo que pasó? Sí, exactamente, se derribó la casa, no quedó piedra sobre ella, solo un muro, que es el muro de los lamentos, donde están ahorita
los judíos haciendo así, donde ponen sus oraciones. Entonces solo un muro quedó. Amén. ¿Por qué? Porque no decidió Salomón andar en los estatutos de Dios. Amén. El Señor le dijo: no te juntes con mujer que no sea de las costumbres nuestras. Y él tomó mujer que no eran de las costumbres de los judíos. Amén. De las egipcias. Entonces ya ellas traían el paganismo, la idolatría. Y Salomón comenzó a quitar los altares del Señor y puso el altar de los egipcios. Comenzó a adorar en las costumbres egipcias. Amén. Entonces, claro, entonces vino el susto sobre el pueblo del Señor. Amén. Por eso Dios nos manda a andar en santidad y en obediencia. Amén. Pero claro, Salomón en aquellos entonces no tenía el Espíritu Santo. Hoy sí nosotros tenemos la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos la revelación divina. Tenemos el poder, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Amén, hermanos. Por eso nosotros hoy estamos confiados en el Señor. Estamos creyendo en su fidelidad, en su justicia. Estamos creyendo en su renovación. Amén. Amén. La iglesia de Dios. Amén. Amén, iglesia. Dios nos enseña en esta mañana a saber que somos libres mediante: 1, el sacrificio en la cruz; 2, la humillación; y 3, en la confesión. Amén, iglesia. Dios nos enseña en esta mañana que somos libres. 1, el sacrificio en la cruz. Primero, el sacrificio en la cruz; 2, en la humillación; y 3, en la confesión. Amén. La Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Romanos 10:9 dice que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, dice, salvo. Amén. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, si su tesoro es bueno, usted va a confesar cosas buenas. Amén. El sacrificio en la cruz, la victoria para nosotros. El sacrificio en la cruz fue la victoria para nosotros. La humillación hacia nuestro Señor Jesucristo es la victoria para nuestra vida. Él se humilló para que nosotros fuéramos exaltados en esta temporada, en este tiempo. Y la confesión es reconocer que hemos fallado y que sin Él no podemos vivir. Amén, hermanos. ¿Quién puede vivir sin Dios? Dijo Pedro: ¿a dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Solo Él. Amén. Primera de Juan capítulo 10. Amén. Primera de Juan dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Amén. Es necesario tener un cambio a través del sacrificio en la cruz, la humillación y la confesión. Amén, hermano. La confesión de que de nuestros errores, nuestras faltas y nuestras fallas. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. San Juan 13:9 le dijo Simón Pedro. San Juan 13:9 dice: Simón Pedro le dijo: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Y qué le dijo Jesús? Todo está limpio, Pedro. Todo está limpio. Amén. Y él no se quería dejar lavar del maestro. Pero dijo el Señor: si no te lavo, no vas a tener parte allá conmigo. Es necesario que hagamos este acto de humillación. Amén. De humildad, para que entremos al reino de los cielos. Amén. San Juan 18:10, Pedro llegó a tal punto. Amén. Acordémonos de los actos que Pedro era irado. Amén. Tenía mucho pecado. Amén. Pedro en una ocasión le cortó la oreja. Amén. Al que venía para detener a Jesús. Amén. Y hubo muchos errores en Pedro, hermano. Pero a través del arrepentimiento, Pedro llegó a decir: amén, arrepentirse de tal modo. Amén, dice la Biblia, que Dios perdonó su error y su pecado y su falta. Y lo puso para pastorear a su pueblo, a su iglesia. Amén. Y no fue digno. No dice la Escritura, pero la historia dice que no fue digno de morir como su Señor. Amén. El Señor murió así, para arriba la cabeza. Pedro dice: no soy digno
Entonces murió, según la historia, con la cabeza para abajo, amén, porque no se sintió digno de morir como su Señor. Por eso dijo el Señor, y ese ya le había dicho el Señor antes, cuando él le dijo, mira Pedro, dice, antes ibas donde tú querías, amén, pero ahora otro va a venir sobre ti, te va a ceñir y te va a llevar donde tú no quieras, amén. Lo mismo hizo con el apóstol Pablo. Después de ser perseguidor de la iglesia, se arrepintió en el camino a Damasco, amén. Una luz muy fuerte lo alumbró, más fuerte que la luz del sol, amén. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar contra el aguijón, dando a entender que los mismos padecimientos que él hizo padecer a Esteban y a todos los cristianos que los martirizó, lo iba a pasar él, amén. Porque todo lo que el hombre siembra, eso ciega. Pero todo eso le sirvió a Pablo, ¿para qué? Para escribir todas las cartas que hoy tenemos, y la mayoría de cartas más que todo ocupan en el Nuevo Testamento, amén. Y Pablo se llevó a tal punto de Dios dar su vida por nuestro Señor Jesucristo, y él dijo, he peleado la buena batalla de la fe, he corrido, por lo tanto me está reservada la corona de justicia allá arriba en el cielo, amén. No importa cuál sea la culpa, la transgresión, cuál sea el pecado, amén, Dios nos va a dar la victoria si tú te humillas, si tú le crees, y si tú renuncias a lo que sabes que a Jesús no le gusta, que hagamos, amén. Si 7 veces cae justo, 7 veces Él lo levantará, amén. Job dice, Señor, que diera que mis palabras sean escritas en un libro, o que con cincel de hierro se escribiera en una tabla para siempre, amén, dijo Job. Mas sin embargo él no sabía que Dios escribió su nombre y toda su historia en esta palabra, lo que Dios padeció. Tu historia Dios la está escribiendo, tu historia, tus triunfos, tus logros, tus victorias. Tal vez hoy tú no sabes, pero Dios sí lo está escribiendo, y tu memoria va a ser para tus generaciones, amén. Y Dios va a escribir en su libro que hemos salido victoriosos y que hemos peleado la batalla de la fe, y que Dios se está glorificando aunque nosotros no lo miramos, aunque nosotros no lo entendemos, amén. Hay muchas cosas que no comprendemos, pero el Espíritu Santo de Dios está operando de una manera especial, amado hermano, amén. Yo creo que esta han sido la reflexión que Cristo puso en mis labios en esta mañana, amén, hermanos. Y yo les voy a invitar que nos pongamos de pie. Vamos a orar por las ofrendas del Señor, amén. Las ofrendas y los diezmos. Si alguien trae su diezmo, amén, puede pasar y puede dar su diezmo al Señor, amén, hermanos. Dice que dé conforme a lo que el Espíritu Santo pone en su corazón, amén. Vamos a orar por las ofrendas. Le vamos a pedir a hermana Mael si nos puede abrir